Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, el alabado en todos los idiomas, el adorado en toda época, aquel cuyo conocimiento está en todo lugar y que no le distrae un asunto de otro. Altísimo sea de tener semejantes y parecidos, e inocente sea de tener compañera o hijos. Hizo cumplir su decreto en todos los siervos. No pueden saber cómo es Allah, Dios, a través de sus pensamientos, así como tampoco pueden imaginárselo los corazones por medio de retrato. No hay nada ni nadie semejante a Dios, y Él es el omnividente, Él es el omnioyente. A Él le pertenecen los más bellos y sublimes nombres, así como los más elevados atributos. El clemente que se ha establecido sobre el trono. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra o en las profundidades de los océanos. Y dijo: sabe, oh Muhammad, que no es necesario que levantes la voz cuando le invocas, pues Él conoce los secretos y las intenciones más ocultas. Abarcó a todas las cosas con su conocimiento, dominó a todo ser creado con su orgullo y sabiduría, y extendió a todas las cosas con su clemencia y conocimiento. Dios bien conoce el pasado y el futuro, y los hombres nunca podrán alcanzar este conocimiento. Es descrito tal y como se describió a sí mismo en su libro sagrado y por boca de su generoso profeta. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y atestiguo que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Dios, único y sin asociados o semejantes. Albrició con las buenas nuevas a los piadosos que sigan su guía y advirtió a los criminales y desviados con un severo castigo. Y atestiguo que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es su mensajero, así como los otros profetas y mensajeros enviados antes que él: Abraham, Moisés, José, Jacob, David, Jesús, el Hijo de María y otros muchos. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Y por eso fue la antorcha que ilumina. Que la paz y las bendiciones de Dios sea con él, con su familia y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Queridos hermanos, honorables y respetadas hermanas, estimados invitados, os damos la bienvenida a esta merienda intercultural. En nombre de la Asociación Cultural Imam Warsh, bienvenidos y gracias por asistir. Daba la bienvenida a todos, hermanos, hermanas, distinguidos y honorables invitados no musulmanes que estáis aquí hoy con nosotros, autoridades, representantes de otras confesiones religiosas, invitados de Marruecos, también a los estimados invitados, como comentaba el presidente, religiosos de la Cruz Blanca. Bienvenido y bienvenida seas, hermano, hermana y distinguidos invitados. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha brindado de poder volver a mi amada y querida Ceuta para poder reunirme una vez más con vosotros. Agradezco a la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, la UCIDC, y en especial al presidente, a nuestro querido hermano, el profesor Laarbi Mateis, Hafidahullah Ta'ala, que Allah le preserve y le recompense por su encomiable labor. Agradezco a la Asociación Sociocultural Iqra de Ceuta por participar también en esta jornada, que junto con la UCIDC están patrocinándola y también han montado el stand para repartir libros de literatura islámica a todo aquel que lo desee de forma gratuita. Queridos oyentes, estimadas hermanas y invitadas, hoy nos hemos reunido aquí en esta velada por un tema esencial y primordial que nos afecta a todos, y es, como hemos llamado a esta velada, frutos de una convivencia. Hablaremos en esta breve y humilde exposición de la importancia de plantear lo que es la convivencia, la multiculturalidad, sobre todo en esta ciudad, en esta bella y atraente ciudad que es la ciudad de Ceuta, la realidad de la multiconfesionalidad y la multiculturalidad latente aquí. Este tema es perfecto para hablarlo tanto en Ceuta como en Melilla, de donde provengo, debido a la realidad que se vive. Y es algo que debemos asimilar y disfrutar, de lo contrario estaremos
viviendo un conflicto interno con nosotros mismos y eso hay que evitarlo. Estimados y estimadas asistentes, desgraciada y desafortunadamente, en ocasiones vemos en medios de comunicación donde aseveran que el Islam es incompatible con la sociedad occidental actual. Y esto es una falacia, esto no es correcto y no es verdad, pero se dice, y esto está potenciado principalmente por dos factores que quiero mencionar. El primero de estos factores es el desconocimiento del Islam desde sus fuentes principales, reales y auténticas. Y el segundo es la práctica desde la ignorancia y el extremismo religioso que por parte de algunos musulmanes que se lleva a cabo, y permítanme la redundancia, desde la ignorancia. El Islam aboga por la convivencia. Ese es el lema que debemos presentar hoy. Aboga por el bienestar y el conjunto de todos los ciudadanos de la sociedad que nos envuelve y nos rodea. Y este es un hecho constatado y real. Solo tenemos que analizar la historia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sus compañeros, las primeras generaciones, para darnos cuenta que el Islam desde sus inicios, desde la base fundamental, aboga por la convivencia y por la felicidad y la armonía del conjunto de los ciudadanos que forman esa sociedad, independientemente de que sea multicultural o multiconfesional. La primera Carta Magna, la primera Constitución que establece, sin duda alguna, y sienta las bases de la convivencia, de la multiculturalidad y la armonía entre culturas, la lleva a cabo el Islam. Y esta Carta Magna la redacta nada más y nada menos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, después de hacer el hijra, cuando fue desde Meca hasta Medina. Cuando llegó a la ciudad de Medina, establecieron un código de convivencia entre todos los ciudadanos que vivían en la ciudad de Medina. Y entre esos ciudadanos existían tres grandes tribus, clanes numerosos de judíos, muchísimos cristianos, y entre ellos establecieron un código de convivencia, de multiculturalidad y de armonía entre todos ellos. Vivían en armonía y había diferencia de credos. Y hablamos del siglo VIII, señoras y señores. Muchas personas, musulmanes inclusive, piensan que no es compatible ser musulmán y vivir en Occidente. Y esto es un error muy grande. Mezclan nacionalidad con religión y debemos saber, debemos tener claro en nuestra propia idiosincrasia, en nuestro propio intelecto, que la religión no está ligada a una nacionalidad determinada. Se puede ser musulmán y se puede ser de cualquier país. Muchas personas no conviven, os lo digo en serio, no conviven, ni siquiera dejan que se conviva en armonía en un lugar determinado. Crean una burbuja, se meten dentro y se aíslan del resto de la sociedad. Y esto, repito, que es un error muy grande. Si vamos a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos a ver que todo esto, su propia vida, es una refutación para estas prácticas de vida incorrectas y que, por supuesto, los musulmanes no aceptamos. Volvemos a la vida del profeta alayhi salatu salam y vemos cuán misericordioso era. Vemos qué amable era con las personas de otras confesiones. Él respetaba a las personas de otro credo, a las personas que tenían otra fe, les respetaba. Queridos invitados, queridos asistentes, cuando pasaba un cortejo fúnebre de una persona que había fallecido y que no era musulmana, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se levantaba y mostraba respeto. Sus compañeros le decían, y eso está en una narración auténtica: «Oh mensajero de Allah, esa persona no es musulmán». Y él respondía: «¿Acaso no es un ser humano? ¿Acaso no es una persona?». Él empatizaba con el malestar y con la tristeza de las otras personas que no eran musulmanas. Y esto debe ser un ejemplo para todos nosotros. Él no vivía de espaldas a su sociedad. Y nosotros no debemos y no podemos vivir de espaldas a la sociedad en la que vivimos, al lugar en el que vivimos, el lugar donde hemos nacido, el lugar donde interactuamos con el conjunto de los ciudadanos, el lugar donde trabajamos, el lugar donde se educan nuestros hijos. Debemos intentar influir y participar en esta sociedad en la que vivimos y
afectarla de forma positiva. No es lógico, de verdad, no es lógico, ni aceptable, ni comprensible que un musulmán de Ceuta, porque estamos en Ceuta, nacido en esta tierra, tenga un conflicto consigo mismo o con los que viven aquí y que no sean de su confesión. Advertimos contra esto. Al revés, esta persona debe amar su tierra y debe amar el lugar donde vive. Espíritu de convivencia, eso es lo que exhortamos, eso es lo que buscamos, que haya un espíritu de convivencia. Y esto no es nada nuevo, esto no es nada actual, esto forma parte de la naturaleza interna de los musulmanes desde los inicios, y pongo un par de ejemplos para que conozcamos un poco más a lo que me refiero. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, el segundo califa del Islam, cuando los musulmanes entraron en Jerusalén, los cristianos que allí vivían le entregaron las llaves de la ciudad al califa del Islam, Umar ibn al-Khattab. Y en ese momento firmó un pacto, un convenio llamado el Pacto Umarí. En ese pacto, en ese código articulado, mencionaba nada más y menos que se debería y se debía defender la libertad religiosa de los cristianos. Nadie tenía derecho de atacar los lugares de culto de los cristianos. No podían atacar sus casas, no podían molestarles, no les podían prohibir practicar su fe libremente. Y hablamos de los primeros años del Islam, una sociedad multicultural, libertad de religión. Lo digo para aquella persona que tenga un conflicto con otras personas que practiquen otra fe que no sea la musulmana. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casó con dos mujeres, Ummahat al-Mu'minin, las madres de los creyentes, que no eran musulmanas. Una era cristiana. ¿Alguien me dice cómo se llamaba? María al-Qibtiyya, radiyallahu anha, que Allah esté complacido con ella. Y una era judía. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Safía, radiyallahu anha, que Allah esté complacido con ella. De hecho, tuvo un hijo con María al-Qibtiyya, llamado, ¿cómo se llamaba ese hijo? Ibrahim, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con ellos. El Islam, estimados invitados y honorables invitadas, el Islam aboga por y el Islam rechaza qué. Vamos a ver algunos aspectos que el Islam exhorta a que hagamos y que el Islam rechaza por completo. El Islam aboga por la no violencia y aboga por la misericordia y la paz. Allah, Dios, en su libro sagrado, en el Corán, nos dice en un versículo: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Oh Muhammad, no te hemos enviado sino como una misericordia para todos los mundos. El profeta del Islam no vino para llevar a cabo un conflicto bélico, para atacar, para ser diferente de los demás. Vino para llamar a la gente a la verdad y vino como una misericordia para todos los mundos. Alamín. Cuando el profeta Muhammad alayhi salatu salam entró en Meca triunfante, después de que le expulsaran, cuando volvió a lo que se conoce como Fath al-Mecca, y todas esas personas que le habían insultado, que le habían echado de su tierra, que le habían expropiado, que habían insultado su fe, que le habían torturado y matado a muchos de sus compañeros, cuando volvió a su tierra triunfante, los juntó y les dijo: ¿qué pensáis que ocurrirá hoy con vosotros? Dijo: hoy no hay venganza, hoy no hay retaliación, id en paz, que los musulmanes no tienen absolutamente ningún agravio para con vosotros. Y esta es la característica innata del musulmán: misericordia, rahma, incluso con aquellos que busquen su prejuicio, que busquen su daño, que busquen molestarles. Devuelve el daño que la gente te haga con misericordia y con mejor trato. El profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo en un hadith auténtico: el más fuerte de vosotros no es el que tumba a su oponente, el más fuerte de vosotros es aquel que controla su ira y su enfado ante los ataques irascibles de los demás. El Islam aboga por la paz. Allah dice en el Corán: y si se inclinan por la paz, aceptadlo. Y si volvemos al tafsir de esta ley, a la explicación de este versículo,
vemos que Dios se refiere a que incluso si hay un conflicto bélico, un conflicto beligerante, y se inclinan por la paz, detened todo, parad esa discusión e inclinaos por la paz. Y en otro versículo Dios directamente dice, ya ayyuhan nas, oh gente, oh personas, inclinaos siempre por la paz. Y cuando decimos assalamu alaikum, que la paz sea contigo o con vosotros, la palabra salam viene derivada de la palabra paz también en cuanto a uno de sus significados, que la paz sea con vosotros. Fijaros qué saludo tan bonito. No te deseo el mal, no te deseo ningún agravio, lo único que deseo para ti es la paz, que estés en paz contigo mismo y que estés en paz con los que te rodean y que estés en paz con tu Creador, que es Dios enaltecido y todopoderoso. El Islam aboga por la justicia en todas las cosas, e incluso la justicia con uno mismo. El Islam ama la justicia y ama aplicarla. Defender a los más débiles y necesitados independientemente de su confesión, de su credo religioso. Antes de ser profeta, el profeta Muhammad ﷺ formaba parte de una agrupación, formaba parte de un grupo de personas cuando era joven que se llamaba la agrupación de Al-Fudul. Al-Fudul, y este grupo luchaba y se movía en la ciudad de la Meca para restablecer los derechos de los oprimidos, para ayudar a los más necesitados, como hace la asociación Enfermos Sin Fronteras, luchar por los más desfavorecidos, necesitados, pobres, enfermos, para que ese descontrol o desvarío que había en cuanto a su clase social pudiera igualarse debido a esta ayuda que ofrecían. Y muchos años más tarde, pocos años antes de morir, después de ser profeta, en un hadith auténtico, dijo el profeta ﷺ, por Allah, que si me ofrecieran volver otra vez a esa agrupación, Al-Fudul, de la que formaba parte cuando era pequeño, no lo dudaría en ningún momento. Y formaría parte de ellos, incluso si entre sus miembros no hubieran musulmanes. Prestad atención, queridos hermanos y hermanas, principalmente. El Islam aboga por la defensa de la vida. De hecho, en Kulliyatul Khams, en lo que conocemos como Maqasid al-Sharia, en los objetivos de la legislación islámica, el Islam, de esos 5 principales, el Islam propugna y defiende la vida humana. La vida humana es sagrada para aquellos violentos y radicales que piensen lo contrario. Queridos hermanos, estimadas hermanas y distinguidos invitados, dice el Corán en un versículo que incluso nuestros invitados no musulmanes habrán escuchado y conocen. Dice Dios en el Corán, y aquella persona que salve una vida es como si ha salvado a toda la humanidad. Y aquella persona que destruya una vida o que mate a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. La vida es sagrada en el Islam y nuestros distinguidos invitados deben saber y conocer esto, pues hablamos desde las fuentes principales y auténticas del Islam. El Islam aboga por las causas sociales y este es el protagonista de hoy. Y este es el protagonista de hoy, las causas sociales. Ayudar al pobre, ayudar al necesitado, ayudar al marginado, ayudar al excluido, ayudar al necesitado en todos los sentidos. De hecho, esto forma parte de uno de los arkanul Islam, uno de los pilares del Islam, que es el-Zakat. El-Zakat, para nuestros estimados y honorables invitados e invitadas musulmanes que nos acompañan, no musulmanes que nos acompañan hoy y no pueden saber o no saben lo que es el zakat, les recordamos e informamos que es uno de los 5 pilares del Islam. Es un impuesto contributivo y social que todo musulmán debe pagar de forma anual y corresponde al 2,5% de toda su riqueza. Y esa cantidad debe ir destinada de forma obligatoria a los más necesitados. La ayuda al necesitado forma parte de la raíz más absoluta e intrínseca de los musulmanes. Por eso, exhortamos a todas las personas que estén con nosotros y que nos estén viendo a través de la televisión o internet, que se vuelquen para ayudar al necesitado. Todas las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, abogan, exhortan a la gente para ayudar a los más necesitados. Es una de las causas más loables y admiradas y recompensadas en todas las formas de adoración. Por eso recordamos la importancia de ayudar a los más necesitados. Volvemos a la importancia de abogar en cuanto al Islam a las causas sociales.
En los inicios, para que veáis la importancia de restablecer derechos, incluso en las personas más desfavorecidas, el Islam exhortaba a los musulmanes a liberar esclavos. No os alarméis, estamos hablando de hace 1400 años, estamos hablando de hace 14 siglos. El Islam exhortaba a la gente a liberar esclavos, si los tenían, o comprarlos y liberarlos para darles su libertad. El Islam exhortaba a las personas que tuvieran esclavos a tratarles de la mejor manera, a vestirles con su ropa, a darles de comer de la misma comida que ellos comían, a que durmieran debajo de su techo, a nunca, bajo ningún concepto, golpearles y tratarles de forma injusta. Hace 1400 años, señoras y señores. Hoy en día, aquella persona que haya estudiado o que se haya interesado un poquito por historia americana o historia británica o historia del mundo occidental, verá que hasta hace tan solo 100 años, en lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América, la esclavitud formaba parte de su sociedad. Era el motor que movía a esa sociedad. Y cualquier historiador reconocido dirá que la peor institución que ha existido en la historia de la humanidad fue la institución de la esclavitud exactamente en los Estados Unidos de América, sobre todo en el traslado que hubo desde los esclavos que tomaban de forma injusta y en contra de su voluntad en África, que introducían en barcos como sacos y los transportaban hasta América para que levantaran ese país o esa nación, y la mitad de ellos nunca llegaban. De hecho, dicen los historiadores que el mayor cementerio que existe sobre la tierra son las profundidades del océano Atlántico. La Iglesia luchaba contra esto. La Iglesia luchaba también para que se aboliera la esclavitud y para que se restableciera estos derechos a estas personas. El Islam hace 1400 años abogó porque se dieran los derechos a estas personas. Umar ibn al-Khattab, el segundo califa del Islam, y seguimos en el punto de necesidades sociales. Umar ibn al-Khattab, el segundo califa del Islam, en una ocasión observó a una comunidad de leprosos que eran cristianos. Era el califa del Islam, el mayor gobernador, príncipe de los creyentes, Amir el-Mu'minin. Cuando los vio, llamó al gobernador, se quejó, elevó una queja y dijo: ¿cómo es posible que estas personas que han vivido durante tantos años en los territorios islámicos, nadie se ocupe de ellos, estén enfermos y nadie se ocupe de sus necesidades? En ese momento, Omar introdujo lo que se conoce hoy en día como los beneficios sociales. Toda aquella persona que viviera en territorios extendidos por los musulmanes y que no pudieran mantenerse por sí mismos o estuvieran enfermos, accedían a una subvención de Beit el-Mal, que era... ¿Cómo se traduce Beit el-Mal en castellano, en español? ¿Sí, Muhammad? ¿Cómo? La casa del tesoro, donde se guardaba el dinero del califato, etcétera, etcétera, para darle dinero a estas personas. En otra ocasión se encontró con los teléfonos. Ahora vamos a escuchar 500 Adán. ¿Preparados? ¿Listos? Mashallah. Como ha dicho nuestro hermano Karim, después de nuestra jornada hacemos Salat al-Maghrib en Jama'a, inshallah. Voy a ir terminando. En una ocasión Umar ibn al-Khattab se encontró con dos mendigos judíos, y se enfadó mucho. ¿Cómo es posible que estos ancianos que han pagado jizya durante toda su vida y han vivido con los musulmanes, estén pidiendo limosna? Y les concedió un subsidio económico hasta el día en que murieran. Fijaros la importancia de la interculturalidad, la importancia de la multiconfesionalidad, la importancia de estar sensibles y ser sensibles ante las necesidades de la persona que viva en tu entorno social, independientemente del credo o la fe que profese. Y estoy hablando desde las bases más auténticas y las bases más iniciales de nuestra religión. Igualdad contra el racismo. El Islam exhorta a que haya igualdad contra el racismo. Rechazamos el racismo en todas sus formas. Y el profeta Muhammad ﷺ eligió a un sahabi, a un compañero que era negro, era abisinio de la África profunda, para que fuera él el que llamara, el primero que llamara a la oración. 1400 años le recordamos y le amamos. ¿Alguien sabe cómo se llamaba este sahabi? Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu. El Islam rechaza el racismo completamente. El Islam aboga por
el rechazo al clasismo. Clasismo. Nadie es mejor que nadie. Dijo el profeta en un hadith auténtico, sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el blanco no es mejor que el negro, el árabe no es mejor que el no árabe, el rico no es mejor que el pobre. Verdaderamente el mejor de vosotros es el que más consideración tenga de Dios, el que más taqwa tenga. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, en un versículo: Inna akramakum inda Allahi atqakum. Verdaderamente el mejor de todos vosotros es el que más consideración tenga de Dios, el que más temor tenga de Dios. El Islam aboga por el buen comportamiento y amabilidad con los vecinos, independientemente de su religión, sean o no sean musulmanes. El musulmán está obligado a tratar bien a su vecino, y no solamente a su vecino que tenga puerta con puerta, aquella persona que viva en su mismo entorno social. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam en un hadith auténtico: no es creyente, y en otra versión, no es un verdadero creyente aquel que vaya a dormir con su estómago lleno mientras que su vecino está pasando hambre, sea o no sea musulmán. Dijo en otro reporte auténtico: juro por Dios que no es un creyente. 2 veces, juro por Dios que no es un creyente. 3 veces, juro por Dios que no es un creyente. Dijeron: oh mensajero de Allah, ¿a quién te refieres? Tenemos miedo de ser uno de nosotros, uno de ellos, de los que estás diciendo que no es un creyente. Y dijo: aquel cuyo vecino no esté a salvo de su maldad. Aquel cuyo vecino no esté a salvo de su maldad. Aquel que molesta y aquel que oprime a su vecino. Si practicas esto con tus vecinos, es imposible que no haya una buena convivencia y que no haya un buen entendimiento. El Islam aboga por erradicar el machismo, por erradicar la violencia de género y la violencia doméstica. Esto es algo que debemos tener muy claro todos. Con la llegada del Islam, las mujeres recibieron derechos que no conocían en la historia de la humanidad hasta entonces. El derecho a elegir un esposo, el derecho a la herencia, el derecho a estudiar. Y muchas mujeres han pasado a la historia por ser grandes sabios o sabias del Islam. En la Europa oscura, en la Europa más oscura en esa época, todavía debatían si la mujer tenía alma o no. En algunos estamentos, si la mujer era un ser humano o no. Y el Islam, hace 1400 años, llegó para conceder todo tipo de derechos a las mujeres. Y esto es algo que debemos practicar todos los musulmanes. Y os hablo a vosotros directamente porque nos une nuestra confesión, que es el Islam. Y a todos los que nos están escuchando, todos los hombres no musulmanes que nos están escuchando, porque por moralidad el hombre debe tratar de la mejor forma a la mujer. Allah dedica un capítulo entero a una mujer. La nombra, ese capítulo tiene el nombre en el Corán de una mujer casta, virgen y pura, a la cual amamos y exaltamos, grande entre las grandes mujeres, madre de alguien muy grande. Quiero preguntarle solamente a los no musulmanes que están con nosotros, a los no musulmanes que están con nosotros, ¿hay algún invitado musulmán que sepa a qué mujer me estoy refiriendo y quiera responder, que levante la mano? Señor, por favor. María, su madre. Muy bien, excelente. Por favor, pasa por aquí que tengo un regalo para ti. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantado. Te quiero hacer una pregunta. Tengo un regalo para ti. No, este no es el micro. Para que te lleves un pequeño recuerdo. ¿Tu nombre es? Alfonso. A ver. Alfonso. Alfonso, es un placer que estés con nosotros hoy aquí. Has acertado. María, los musulmanes amamos a María, amamos a su hijo Jesús, que la paz sea con ambos. El regalo que te quiero hacer es este. ¿Y estás casado? No. Bueno, cuando te cases, para tu esposa, ¿vale? Gracias. Una pregunta antes de que te vayas. Alfonso, me gustaría que en 2 palabras pudieras compartir tu opinión, qué te merece la reunión que hemos tenido hoy aquí y cómo lo ves. Solidaridad. Muy bien, solidaridad. Gracias, Alfonso. Voy terminando porque sé que ya me estoy extendiendo. El Islam intenta erradicar el machismo, debe el musulmán erradicar por completo la violencia doméstica. En el Islam, los hombres tienen los mismos derechos
que las mujeres. El Islam prohíbe taxativamente, absolutamente, que un hombre golpee a una mujer. El Islam prohíbe que un hombre golpee a un animal, a una bestia. ¿Qué decir de aquellos salvajes que golpean a sus propias esposas? Que Dios nos libre de ello. Queridos hermanos, estimadas hermanas e estimados invitados, el buen trato hacia las mujeres es primordial. Lo juro porque es primordial. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, en su último discurso, en el Hajj, Hajjatul Wada, cuando hizo el último Hajj, al despedirse de la gente, sabía que no iba a hablar más con ellos, quería transmitir una idea importante y dijo 2 ideas. Imagínate que te queda poco tiempo de vida y que tu mensaje va a ser lo que van a recordar tus hijos. El profeta dijo, de sus últimos mensajes, de sus últimas exhortaciones, temed a Dios y tratad bien a las mujeres. En realidad dijo, salat, la oración, no descuidéis la oración y temed a Dios en relación a vuestras mujeres. Y dijo en un reporte auténtico, el mejor de vosotros es el que mejor trate ¿a quién? A sus mujeres, a sus esposas. Y el último punto, y acabo, es el Islam. Y eso es muy importante, de verdad que es muy importante. El Islam aboga por terminar y erradicar todo tipo de extremismo, todo tipo de radicalismo en cualquiera de sus formas. Sobre todo a nuestros jóvenes. Estad prevenidos de esto. Estad absolutamente prevenidos de esto. Estamos preocupados por este exacerbante radicalismo en jóvenes musulmanes. Captación por parte de mafias radicales a jóvenes para que vayan a países y formen parte de un conflicto beligerante del que nada saben y en el que nada tienen que hacer. Debemos unirnos para advertir contra este tipo de opresión que existe en nuestra sociedad. Yo mismo lideré un proyecto hace meses internacional con 13 predicadores islámicos de diferentes países de Sudamérica y algunos de Asia, en el que enviamos vídeos a todo el mundo, medios de comunicación, prensa escrita, redes sociales, advirtiendo contra esta lacra. Todo musulmán debe estar prevenido contra estos extremismos y estos radicalismos. No lo digo yo. Lo dijo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Nos dijo en un hadith auténtico, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Y lo dijo 3 veces. Perezcan. Dijo, destruidos están los extremistas. Y en otro hadith dijo, iyyakum al-ghuluw fi ad-din, que significa, os advierto de ir a los extremos en la religión. Os advierto de ir a los extremos en la religión. El musulmán basa su forma de vida en el equilibrio intermedio. Y esto es muy importante. Pido por favor que lo tengáis en consideración. En base a todo esto que hemos hablado hoy, y desde esta entidad, la Asociación Sociocultural Imam Muarsh, con el permiso y beneplácito de la UCIDC, nuestro querido presidente que se encuentra hoy aquí, y su equipo, Hafidahumullahu Ta'ala, apostamos por una convivencia armoniosa, en paz y digna de ser llamados pueblo multicultural. Y estos deberían ser los frutos de esta convivencia. Y por ello deseamos que conozcáis el Islam desde su realidad actual, desde sus fuentes auténticas y desde rechazar el desconocimiento de lo que suelen decir. Deseo y espero que estas humildes palabras hayan expresado la realidad del Islam en lo que se refiere a este concepto, y pido a Dios que acepte nuestros esfuerzos y nuestra sinceridad. Ha sido un placer estar hoy con vosotros. Siempre es un placer volver a Ceuta y estar con vosotros, musulmanes y no musulmanes. Y si algún día visitáis mi querida ciudad de Melilla, será un honor mostraros sus encantos y enseñaros sus bellos rincones. Tenéis un amigo en Melilla. Que Dios nos guíe a todos a lo correcto. Muchas gracias por vuestra asistencia y mucha suerte.